la transmisión. Bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, damos inicio en este día a la parashá del libro de Levítico, que corresponde a la número 27. El nombre de la parashá, Tazriah, es la palabra hebrea, significa fecunde. Está en el libro de Levítico, capítulo 12, 1, hasta el capítulo 13, 59. Esta es la sesión de la parashá para hoy y nos vamos a dirigir a esta porción para sacar nuestra enseñanza, para ver lo que nuestro Dios nos preparó para este día, según los designios de su voluntad, según su amor eterno. Nuestro Dios siempre se acuerda de nosotros. Amén. Por eso es un ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo, abnegadamente, sin estar siempre esperando que Él nos devuelva, pues todo nos los ha dado. Hasta el día de hoy lo hemos tenido y aquí estamos. Y aun reposando en esta vida, dormidos, Él dice que ahí nos levantará para permanecer siempre con nosotros y nosotros podamos disfrutar de toda esta eternidad, que es la esencia de Dios, es el Ruaj y el poder de Él, el que mora ahora en nuestra vida y que pronto será eternamente. Entonces no perdamos esa esperanza, porque nuestro Dios siempre está mostrando sus maravillas. No bajemos la cabeza, mantengamos la firmeza, estemos siempre preparados para el mensaje del Señor. Aun en las dificultades, Él siempre tiene algo que decirnos. Amén. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado solos. Así que estemos firmes en la fidelidad de nuestro Dios. La parashá de hoy, como su nombre lo indica, Tazriah, trata sobre cuando la mujer concibe en este mundo, trae a la vida una nueva criatura. Y más que todo, esto está conectado con lo que es el matrimonio, con lo que es, porque para concebir Dios está especificando que tiene que haber una pareja, hombre y mujer, como Él los creó, como hizo esta creación, como está organizado. Esa es la ley de nuestro Dios, para que nosotros desde ese punto comenzamos a concebir todo lo que el Señor realmente preparó para que no perdiéramos el camino. Entonces dice el capítulo 12, habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, dice aquí la palabra inmunda, porque es la traducción, pero corresponde con la palabra tameah, que es la expresión femenina. La mujer será tameah 7 días, conforme a los días de su nidá. Y la palabra que se usa aquí, que es nidá, la traducen como menstruación, que es la palabra médica que nosotros conocemos, pero en la escritura encierra un significado más concreto y más específico, de acuerdo a este orden que Dios está mostrando en
en esta creación. Entonces, la nidá es una condición que es involuntaria de la mujer, pues aparece según un ciclo en su vida, y entonces la Escritura dice aquí que debe tener cierta regulación para que pueda darse el asunto de lo que el Señor nos quiere decir en este caso. La nidá, más que la palabra como se concibe como de impureza, realmente entonces es una condición que está mostrando algo que en este mundo, o nos está revelando algo en este mundo que acontece normalmente, pero que el Señor está ahora mismo tomando esta condición para que lo comprendamos. Y en el caso de la mujer, como vemos nosotros, por lo regular estamos poniendo nuestra mente siempre es en esa condición, pero se están dando otras cosas, como por ejemplo el nacimiento de un niño o de una niña. Entonces, desde el comienzo de la vida en que nosotros estamos aquí, pues todos hemos pasado por esta misma circunstancia para venir a este mundo. Todos venimos como niños, venimos bajo esa condición que el Señor está mostrando ahí. Lo que quiere decir que ya desde la concepción nosotros está mediando una condición de desorden. Es una condición de desorden. Por lo tanto, sabemos que siempre Dios habla de que Él organizó los cielos y la tierra, y se presentan ciertas condiciones que nos muestran un desorden o un desordenamiento de ese principio de nuestro Dios. Entonces aquí se está dando un caso, es un caso específico, pero ya sabemos que en muchas circunstancias, muchos casos nos van a mostrar lo mismo. Más adelante vamos a ver que en el caso del hombre también, cuando concibe una condición de enfermedad, también está en esa condición de tamet. Entonces la palabra tamet realmente está mostrando es un desorden realmente en que nosotros estamos en ese momento pasando, un desorden. Lo importante entonces sería que pudiéramos reconocer, que pudiéramos tener el sentido de comprender esto. Pues para muchos esto no tiene importancia, lo cogen como algo natural, como algo a lo que está acostumbrado la persona, que lo vemos normalmente. Pero ahora que leemos la Escritura, entonces vemos ahí ya un mensaje que tiene cierta profundidad en esto, y pensamos qué es lo que el Señor nos querrá decir a nosotros en esto. Y el niño solamente al 8º día, porque la mujer dice aquí que es tamet 7 días, tamet a 7 días, lo que quiere decir que el niño durante ese periodo
no lo podían circuncidar sino al 8º día. Tenía que entonces la mujer estar fuera de esa condición que estaba rodeando estas circunstancias. Incluso, no solamente la mujer, pero acuérdense que el hombre está casado con la mujer y los dos son una sola carne. Entonces está envolviendo prácticamente a una familia. Entonces el niño desde ese momento está incircunciso hasta el 8º día, que era que se le permitía. Dice entonces versículo 4, entonces a partir de ahí ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Dice que ninguna cosa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de esa purificación. Entonces nos ubica en una posición delicada, porque parece que quiere entender que la mujer no puede tocar nada porque se contamina, pero es esa sensibilidad que expone Dios para que nosotros veamos que esa condición es la mujer la que evita o la que previene que una persona esté o sea, en el periodo de separación, o sea, de la niddah, que el hombre o cualquier cosa que ella tocare quede bajo esa condición de tamea. Lo que quiere decir que nosotros ya nos pone un reflejo de que hay algo a que nosotros debemos apartarnos. Entonces Dios nos pone siempre como prevenidos ante una situación como esa. Por eso es que ella incluso no podía entrar a la congregación, dice aquí al santuario, no podía entrar al santuario. ¿Cierto? Ahí en el versículo 4. ¿Es una protección para ella? No, más bien ella es la que nos está protegiendo a los demás y le está advirtiendo que no toque esa condición. Es la condición, no es la mujer. Nos está apartando de la condición. Ella prácticamente es la que está velando. La niddah es una condición, y no lo vemos como casualmente. Se puede pensar, y muchas veces también lo escuché, de que como la traducen la palabra inmunda, de pronto ese era el concepto que tenía el traductor, ¿cierto? Como que ella llevaba una influencia ahí, pero la escritura está hablando de la condición más que de la mujer, y por eso esa condición afectaba incluso al niño. Y también se le prohibía incluso al varón tocar a la mujer, por lo menos aquí en Levítico 18, 19. ¿Tocar en qué sentido? Leámoslo aquí, 18, 19. Dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. O sea, esa es una condición espiritual, ¿cierto? Está hablando de tener relaciones, lógicamente, no de tocarla, tener contacto. Cualquiera puede tocar a esa mujer, pero no pasa nada. O sea, no era con referencia a tocarla, sino a tener relaciones. Es cuestión de relaciones, solamente lo que dice aquí. Y cuando dice que no puede tocar nada de la casa, ahora, ¿cómo? Cuando dice que no puede tocar nada. No, de aquí del santuario. Del santuario. Del santuario. O sea, las cosas santas. Sí, claro. Dice aquí: ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Estamos leyendo, estamos haciendo un concepto de las cosas a nivel general, pero
estamos viendo es lo que la ley establecía durante esa situación que se presentaba en aquel tiempo. Por eso es que ahora estamos viendo que en este tiempo esto no acontece igualmente. Esto lo admitía la ley que estaba en la custodia de los levíticos. Ahora los levitas no están y no hay el sacerdocio. Entonces por eso es que vemos y notamos un cambio de posición para ver esto. Porque hoy en día un niño que nace no se le exige circuncidarlo al octavo día tampoco. Y vamos a ir explicando un poquito esto aquí de acuerdo vayamos avanzando. Esto lo que estaba señalando era una situación espiritual, como lo hemos dicho desde el principio, para que nosotros pudiéramos despertar ese sentido de lo que es el rechazo hacia una condición de desorden. No solamente aquí, esto es una de las situaciones que nosotros estamos viendo y estaba sucediendo en la práctica, en la vida de un matrimonio, fuera de otras circunstancias que también están señalando lo mismo, que ahora más adelante lo podemos ver, lo vamos a poder ver. Entonces dice, aquí en el 7 dice que y él les ofrecerá delante de Hashem y hará kiper por ella y será limpia del flujo de la sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Fíjate que es la ley. Esta es la ley para la que dé a luz hijo o hija, siendo que la hija estaba en otra condición de más tiempo. Fíjese, no podemos de pronto saber por qué sucede esto. Simplemente el Señor dice en el 5, dice: si diera luz hija, estará también 2 semanas, o sea 14 días, conforme a su separación. Aquí se traduce en separación, que es el significado de la palabra nidá, la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Bueno, aquí purificación es taorá. Acuérdense que taor es limpieza. Entonces, ahora al pasar al versículo, al capítulo 13, que por alguna razón están unidos los versículos, los capítulos. Entonces aquí pasa sobre otras leyes y sobre otras circunstancias. Y dice así: y habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, que ese es el nombre de la parashá, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Aquí también entonces juega un papel importante el sacerdocio, lo que quiere decir que el sacerdote estaba siempre ocupando una posición importante aquí en la congregación de Israel, y recaía sobre él lo que era la autoridad. Por eso él era el encargado de revisar la piel de la persona si presentaba esa hinchazón. Y había varias formas de que él estuviera en esa autoridad, porque esta lepra
se podía presentar de diferentes formas, pero solamente con el aval del sacerdote se podía declarar y se hacía oficial, salvo que hubiera una condición de que ya no hubiera la necesidad de declararlo a la lepra o leproso. La otra condición también era cuando en el versículo 4, capítulo 13, versículo 4, dice: y si en la piel hubiere una mancha blanca, pero que no pareciere profunda, que la piel ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Miren que también había una forma de una mancha blanca. Acá en el versículo 10 dice que también podía aparecer en forma de tumor, un tumor blanco, versículo 10. Y este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubra a sí mismo la carne viva. Ese sería en forma de tumor. Y también en el versículo 18, cuando en la piel de la carne hubiere divieso, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón, una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Siempre tenía que ser llevado al sacerdote. Igualmente en el versículo 24, cuando era una quemadura, también en una quemadura. ¿Divieso es qué? Divieso es lo que traducen el folículo, que es Una capa, ¿no? no, algo que está bajo la capa de la piel. Folículo, un folículo, es donde crece el pelo, el vello. Entonces comenzaba con una cosa mínima, algo mínimo. Ahí está uno de los, digamos, de las cosas que vamos o podemos analizar, es que siempre aparecía con algo muy pequeño, muy insignificante, pero iba creciendo. En el versículo 19 también podía salir en la cabeza o en la barba. En el versículo 38, en cualquier parte del cuerpo podían aparecer unas manchas blancas. En el versículo 42 podía ser dice aquí que en la calva o en la antecalva. Bien, incluso hasta en los vestidos, como dice el versículo 47, una plaga que podía aparecer y que comenzaba manifestándose con algo muy insignificante, con un puntico, y este puntico se iba extendiendo, iba creciendo, pero era el sacerdote el encargado de determinar si en qué forma podía ir creciendo y realmente qué significaba al final de los 7 días esa desorden de la piel, porque es que la lepra siempre se estaba manifestando es en la piel, y precisamente lo que comienza a atacar son los nervios de la piel, y la persona pierde la sensibilidad. Por lo tanto, llega el momento en que eso no le va a causar ni dolor. Al principio puede causarle, pues está apenas generándose, pues la picazón, pero al final ya se va apoderando de todo el sistema de los nervios, y la persona comienza a perder esa sensibilidad. Entonces es algo delicado, pero lo estamos viendo también que son cosas que suceden en este mundo.
incluso que en esta ocasión nosotros casi no oímos mencionar estos asuntos de lepra, pero todavía siguen existiendo. Esto que tiene que ver acá en Levítico nos está ubicando, como leímos desde el principio, con la cuestión de la concepción o cuando la mujer concibe, obedece a lo que es el plano espiritual, porque la lepra aquí está surgiendo de una manera, digamos, misteriosa, oculta, y muchas veces es por castigo de Dios, porque como en el caso de la hermana de Aarón, ¿se acuerdan? La hermana de Aarón murmuró contra Moisés por causa de una mujer cusita que él tomó como esposa, y el cuerpo se le volvió blanco. Vamos a buscarlo aquí en número 12 para que veamos. Aquí en el capítulo 12 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Hashem, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Hashem y aquel varón. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Hashem a Moisés y a Aarón, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Hashem descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oigan mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Hashem, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, acá en el versículo 15, en el versículo 10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. En este caso, María adquiere la lepra es a causa de haber murmurado contra Dios, porque el Señor le está explicando que ese era su siervo, por lo cual ellas habían ofendido a Dios cuando decían que Dios también podía hablar por medio de ellos, o sea, que Dios podía hablar por medio de cualquiera. Precisamente ellos estaban reclamando esa posición, que es lo que leímos en el versículo 2, en el versículo 2 del capítulo 12. Y como este mundo ha sido desorganizado a causa del pecado, cualquier persona puede ser susceptible en este mundo de que le suceda alguna de estas cosas. Y esa es una de las razones por la que le preguntaban al Señor o más le preguntaban que por qué causa de quién estaba el ciego, esa persona había estado ciego de nacimiento, si era por los pecados. Pero todas estas cosas de las cuales están desorganizadas, también el Señor exalta su gloria, porque cuando Él organiza algo que está desorganizado, también queda ante nuestros ojos como un testimonio de que el poder de Dios no emana de la, digamos, de la intención de un ser humano, porque la ley a nosotros siempre nos ordena o nos dice qué cosas podemos hacer, pero de ahí ella no tiene más alcance. Y en este caso, una persona no puede decirle a una enfermedad: sánate, y la persona se va a sanar, ¿cierto? Por mucho que esté lleno de la Escritura.
ese poder solamente puede venir es de arriba. Y es una de las cosas que la Escritura comienza a reflejar aquí. Cuando el sacerdote comienza a revisar, porque esa era una de las autoridades de él, pero también era una autoridad limitada, porque la máxima autoridad siempre va a ser el Señor. Entonces él podía decir un juicio, hacer un reconocimiento, porque en toda la Escritura, cuando se le presenta algunos de estos casos que mencionamos, de los diferentes tipos, como se presentaba el sarrá o lo que es la lepra, siempre tenía que estar bajo la observación de una autoridad que era el sacerdote, y él entonces podía declarar si estaba infectado o eso era algo que se había cicatrizado, y por lo tanto podía estar la cicatriz ahí pero no evolucionaba. Entonces eso ya quedaba como algo que no se consideraba de mayor alcance. Pero el sacerdote solamente tenía la limitación hasta el séptimo día, porque en el séptimo día era que él declaraba. O sea, él no podía decir en el segundo día yo te declaro sano, o en el tercer día, o en el quinto día, ni siquiera en el séptimo día podía él tener en su poder el sanar. Él simplemente observaba si la llaga había sanado o había aumentado y había evolucionado. Entonces eso se presentaba como algo misterioso. Algunas veces hemos dicho como el castigo de Dios, pero otras veces no se sabía, y muchos podían pensar, igual lo que más o menos siempre se va a aceptar, de que la persona siempre que tiene esta enfermedad era por pecado, porque tenía un pecado por ahí oculto, porque la lepra tiene que ver es con algo que está escondido, algo que está oculto ahí. Pero también podía ser algo involuntario, no simplemente que una persona lo hubiera mantenido ahí oculto y surgió el castigo, surgió la lepra, sino muchas veces involuntario, ni la misma persona de pronto sabía por qué le había dado eso. En todo caso, el sacerdote simplemente, el alcance de él era señalar, declarar, simplemente está infectado o no está infectado, y él se remitía era a los principios que le señalaba la Escritura, simplemente. Si después del séptimo día él lo reconocía y dice que la llaga aumentaba, seguía el color o seguía poniéndose blanca y seguía profundizándose, lo que quiere decir que se surgía la llaga con mayor potencia, entonces esa persona era declarada leprosa, pero él no podía quitar la lepra, el sacerdote no podía quitar la lepra. Y hoy en día igual nadie puede quitar las cosas que le han surgido a una persona como un mal o una enfermedad. Pero cuando vino el Señor, Él sí lo hizo, y Él no recurrió a una segunda instancia. Él simplemente lo hizo personalmente. Y un leproso que llegó delante de él le dijo que si lo podía sanar, y él lo sanó. Él sanó a ese leproso. Entonces podemos ver que el alcance del Señor era superior a cualquiera de las personas que le había dado la autoridad en este mundo. Su autoridad limitada del sacerdote, y ese era el juicio que él hacía, simplemente un juicio con una limitación. Eso es lo que señala que hasta el séptimo día él podía emitir ese juicio.
De ahí para adelante le correspondía era al Señor. Y vemos que en la mujer, que hablamos aquí, cuando está en la nidda, solamente el niño iba a ser circuncidado al 8º día. Eso es un mensaje. En el 8º día es que era la circuncisión, no era antes. Y está señalando entonces que esa circuncisión no estaba al alcance de ningún ser humano, sino después del 8º día. No estaba en la limitación del 7º día, hasta el 7º, no estaba en esa limitación. A las cosas de este mundo. A las cosas de este mundo. Ya estamos entonces viendo que no por casualidad dice ahí que en el 8º día, no por casualidad, sino que está marcando siempre el cruce de esa barrera. El nuevo nacimiento, el niño que nace solamente podía ser o tener restablecimiento era a partir del 8º día. Una pregunta, hermano, o sea, podemos deducir que la circuncisión del corazón se completa en ese 8º día. De esa es la circuncisión que está hablando el Señor fuera de la ley. Porque, como ya lo explica el resto de la Escritura, que no es hecha por manos humanas. La circuncisión que no es hecha por manos humanas. ¿Cierto? Entonces lo está indicando. ¿Qué iba a decir? Si seguimos la secuencia que por lo menos estamos usando aquí números, cuando Naamán el sirio llega donde Eliseo y Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el Jordán, podríamos decir entonces que fueron 7 días, y no que lo hizo una vez, sino que lo hizo consecutivamente una vez, porque era el 8º día que era que, si seguimos la secuencia. Exacto, la limitación fue 7 veces, y a partir de ahí le tocaba al Señor, que Él realmente fue el que hacía o tenía el poder de hacer este juicio de declararlo sano o no declararlo sano. Hay una parábola del rico y Lázaro. Lázaro estaba lleno de llagas y el rico estaba disfrutando todos los placeres de esta vida. Para el rico este Lázaro estaba prácticamente fuera de la salvación, fuera del reino de Dios, y el que estaba bendecido aparentemente era él, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que no siempre la lepra está señalando que una persona necesariamente esté en pecado, porque la misma parábola está mostrando que el que fue al reino fue el que estaba lleno de llagas, y el que estaba en el infierno, vamos a buscar esa parábola que está en 16, creo que. Lucas. Eso está en Lucas capítulo 16. Vamos a leer la parábola. Exactamente, vamos a leer la parábola y vemos para que veas. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males,
pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y el que se levantó de los muertos lo hizo, ya se levantó de los muertos, pero aún así no escuchan, muchos no escuchan, la mayoría no. Entonces vemos aquí que qué pecado tenía entonces Lázaro, que fue castigado por una llaga, porque dice ahí que eso era constante, ¿cierto? Entonces, mientras este socialmente estaba apartado digamos, de la comunidad de Israel, Por su enfermedad, ¿verdad? por la enfermedad, el rico estaba adentro, aceptado y todas estas cosas. Y entonces, cuando murieron, las cosas no eran como parecían. Que es la forma de nosotros a veces de juzgar, ¿verdad? Que es como juzgamos nosotros, ¿cierto? Si él está mal es porque Dios lo está castigando. Si él está en esta condición, eso es porque Dios va a tomar la represalia, porque él está en pecado. Está oculto el pecado, no lo quiere decir por eso. Y siempre eso es lo que sucede. Estás enfermo porque estás en pecado. Entonces el juicio de nosotros siempre es en ese tipo de conceptos, que es lo que debemos cambiar, y es lo que vino a cambiar el Señor. Hemos relacionado los males con el pecado. Hemos relacionado Sin pesar, pues qué clase de mal. Te explico. Que uno decía esto ahorita, el leproso iba al sumo sacerdote y ni sabía por qué. Ni el sacerdote tampoco sabía si había habido un pecado de iniquidad oculto. No lo podía saber. El que iba tampoco decía, no, pero es que no sé por qué me salió esto. Entonces hay muchos males que pueden venir a nosotros y no podemos saber. Y nos pone a examinarnos, no van a creer si nos pone a examinarnos, pero no podemos inclusive inventar pecados que no hemos cometido, porque así ha pasado, ¿ya? Yo vi un testimonio de alguien que estaba en una silla de ruedas y no fue sanada por el predicador, y la congregación donde ella pertenecía se enojaron con ella algunas hermanos. Tanto es que una la llamó por teléfono y le dijo, tu pecado es como pecado graso. El Señor no te levantó esa silla de ruedas porque le estaba diciendo que tenía pecado. Y ella dice que inclusive cuando pasó al frente al predicador para que orara por ella quería, dice que confesó pecados que sabía que ella nunca ni había cometido. Se los imaginaba que posiblemente si había un pecado oculto en ella, una falta, pero lo que deseaba ella más que nadie era que Dios la levantara la silla de ruedas. Pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con ella era otra. Y hoy en día es una mujer que usa a Dios para hablarle a discapacitados y darle esperanza a través de las escrituras, de la palabra. Entonces a veces relacionamos los males del ser humano, lo relacionamos con el pecado, ¿verdad? Hasta uno empieza a examinarse, no haya creer y se preocupa, porque me está pasando esto, ¿verdad? Tenemos la mala costumbre, hemos adquirido esa mala costumbre de relacionar. Hermano, que esos son males y cuando pueden ser pruebas. Ya me explico. Pueden ser pruebas. Amén. Amén, hermano. Entonces, vemos incluso que nuestro Señor, en Juan 18:36, vamos a buscar primero Juan 12:47. Juan 12:47. 18, hermano. No, Juan 12:47. Ah, 12.
En base a eso es que el Señor dice que Él no vino a juzgar al mundo. O sea, el juicio de Él no está en este mundo. Y casualmente tenemos la idea de que Él está haciendo el juicio, o vino para hacer el juicio, pero eso fue lo primero que Él este mundo realmente se está juzgando solo. Se está condenando solo. Se está condenando solo porque el mundo cada día, la desorganización, todo sigue más desordenado, y este entendimiento que el Señor nos ha dado a nosotros no lo tienen otros. Entonces, mientras nosotros tratamos de restaurar, y una de las cosas está en restaurar los conflictos que tenemos con los hermanos, estamos aplicando las leyes celestiales, que son las que el Señor realmente vino a implementar cuando vino a este mundo. Y las leyes terrenales, las que nos enseñan pues a convivir aquí, las hemos despreciado, porque las leyes terrenales, incluso las leyes que están en la Escritura, la ley de Moisés que conocemos nosotros, tienen unas regulaciones para que nosotros sepamos cómo actuar en diferentes situaciones, ¿cierto? Cómo, si hago algo, una falta, cómo procedo. Pero como hemos visto, esas son hasta las limitaciones que nosotros podemos hacer, porque la restauración, lo que podemos dar más allá del límite, eso es lo que corresponde a Dios, y esa es la herencia que Él nos ha regalado a nosotros. Por eso, por lo menos Lucas 6:37, lo primero que nos enseña es a no juzgar. Dice aquí: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Estas son las leyes que trajo nuestro Señor, porque para nosotros es fácil juzgar, es fácil echarle la culpa a otro, como lo hizo Adán con Eva. Cuando el Señor le fue a reclamar, porque a él se le dio la custodia de velar, de cuidar, de vigilar, y él no estuvo vigilando. Y entonces, cuando el Señor vino a reclamarle, él lo primero que le echó fue la culpa a Eva, y no tanto a Eva, sino a Dios, porque le dice a él: la mujer que tú me diste. Y luego Eva le echa las culpas a la serpiente. Así que nadie, en la condición de las leyes que conocemos, estamos siempre a la defensiva, para nosotros poder justificarnos de cualquier cosa que hayamos hecho, y así no aceptamos la culpa. Pero cuando no aceptamos la culpa, entonces tenemos el mal ahí como una llaga que está carcomiendo ahí, y comenzó desde una pequeña ofensa, de un pequeño puntico negro, de una pequeña señal, pero nosotros lo hemos dejado crecer, porque así va a ser siempre la reacción. Cuando guardamos algo, un poquito de ira, esa ira va a ir creciendo, nunca se va a quedar ahí, sino que ella va a ir creciendo de tal manera que una próxima reacción va a ser más fácil para el cuerpo responder de la misma manera. Pero si esa llaga la se ha tratado, si el Señor la ha sanado, ya lo natural va a ser actuar con el amor de Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas que pasan aquí en este mundo, porque cada día van a estar más complicadas, pero nosotros, el Señor nos va
fortaleciendo en esto, porque es cierto que hay muchas cosas que nos desagradan y queremos reaccionar y queremos proponer soluciones rápidas. Entonces, incluso queremos desaparecer a lo que nos afecta a nosotros, pero es una afectación personal, porque ya el Señor ha dicho que el mundo está en esas condiciones y que nosotros no estamos llamados a juzgar, a omitir juicio, a condenar, sino que estamos llamados es a ser mediadores. En todo cuanto podamos, tenemos que sufrir el agravio por causa del reino de los cielos, porque realmente todos queremos en ciertas circunstancias reaccionar con el que primero esté cerca a nosotros, sea de la propia familia, sea del propio vecino, en el colegio, en el trabajo, el jefe, el médico. Y esa persona que está ahí frente a nosotros, es lo que tiene también esa llaga que le ha ido creciendo, pero no ha podido recibir el aceite que lo sana, porque nosotros le hemos echado más fuego a la herida y no llevamos ese poquito de aceite que puede a esa persona restaurarlo. Y muchas veces ha sucedido que las personas incluso lo agradecen. Yo te iba a hacer un mal, pero como tú me trataste a mí, como tú me recibiste, yo lo he pensado muchas veces y mejor voy a cambiar ese camino que yo tenía antes. Y muchas personas se han restablecido e incluso no llegan a ser creyentes, pero esa palabra le sanó esa herida que estaba afectándolo en ese momento. Entonces, esas cosas resultan incluso con los hijos, cuando están de mal humor. Pues nosotros lo que buscamos es una correa primero para pegarle, pero muchas veces no aplicamos de pronto que esa persona necesita un poquito de amor y que a nosotros nos está sobrando porque ya lo hemos recibido más allá del límite y podemos desbordar un poco de lo que nos tenemos rebosante y dárselo a esa persona. Eso es lo que nosotros deberíamos realmente practicar, aunque la carne nos diga lo contrario. Es totalmente fácil juzgar. Mayor es dar que recibir. Entonces, Juan 12:47. Juan 12:47. Hermano, disculpe, es como si este mundo o esta humanidad tuviera esa condición de desorden que no nos permite acercarse a Dios. Cuando nos referimos a esta condición de en este caso de sanar o también con la condición de la mujer. Exactamente, mira, el mundo está en desorden y esa desorganización se está manifestando de diferentes maneras, que nuestros ojos no dan para verlo. El Señor es el que nos lo está mostrando. Entonces nosotros en todas las cosas, en las enfermedades, y aquí lo están mostrando desde el nacimiento, cuando la mujer da a luz un hijo, desde el mismo nacimiento ya hay una desorganización por causa incluso del niño que viene, ¿cierto? Y cómo nosotros entonces vamos acostumbrándonos a ver estas cosas de esa manera, que lo que se necesita es remedio, un remedio para eso, que nosotros tampoco lo tenemos, pero que el Señor nos manda a nosotros a ser ministros, y Él nos enseña cómo actuar en esos determinados casos, porque la parte de lo que tiene que ver con la transformación, eso lo hace solamente el Señor. Nosotros solamente por lo menos podemos hablar la palabra. Administradores de la gracia. No podemos enojarnos porque una persona no se convierta cuando lo estamos leyendo la palabra. No podemos obligarlo.
Y entonces esa parte solamente de la administración corresponde hasta ahí, hasta el límite de nosotros, que es lo que nos permite la Escritura, por nuestra posición como criaturas en este mundo. Que todo lo que nosotros sepamos que viene para organizar, ya viene de lo alto, ¿verdad? Viene de allá, del mismo cielo. Por eso también le dijo el Señor a los israelitas o a los fariseos en ese momento, dice: Moisés no fue el que le dio el pan a ustedes de vida, él no le dio el pan del cielo, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces la ley te mostró a ti el pan con la limitación de que de ahí no se podía hacer más nada. Él venía, caía del cielo, se lo comía, le proveía la vida física en ese momento, pero hay una vida que ese pan que caía, el maná, no les iba a dar más de ahí. Y de hecho todos quedaron, la mayoría quedaron tendidos en el desierto, dice la Escritura. Y cuando viene el Señor le dice, entonces yo soy el pan de vida, ¿cierto? O sea, el verdadero pan soy yo, para que notamos la diferencia y aprendamos entonces lo que Dios le llama al juicio, para que aprendamos a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿cierto? Entre lo bueno y lo malo. Entonces, todas estas situaciones que ya la Escritura nos está describiendo, nos está mostrando a nosotros cómo hacer nosotros esa diferencia, ¿cierto? Lo que es de Dios, le dijo el Señor a los fariseos: denle a César lo que es de César. Eso es normal, eso es de él, eso es de este mundo. Y el Señor no estaba persiguiendo a nadie porque el César le dieran lo que es de César, no estaba persiguiendo eso. Es lo que vino a hablarnos de la vida eterna. Eso disfrútenlo, si lo quieren disfrutar ustedes hasta el punto de lo aceptable. Ya más de ahí sería el pecado. Entonces hagan lo que es correcto aquí, lo que corresponde a este mundo, y simplemente disfruten lo que puedan, pero a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde nosotros estamos viviendo, es en a Dios lo que es de Dios. Porque nosotros estamos pensando en una promesa, en algo que ha sido dicho, en algo que no hemos visto, pero que hay bastante testimonio. Que así como en el séptimo día, en el octavo día, podía suceder algo que no pertenecía a este mundo, como era una sanidad de ese momento. Acordémonos que el Señor, cuando vino, Él vino a mostrar el poder, que era la sanidad. Y que Él siempre decía: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Respondió el Señor y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Este no es el reino que Él vino a defender. Él vino fue a levantarnos al reino de Él, al reino donde las leyes de aquí no lo afectan. Por eso hay que ver esto con un poco de profundidad. Los fariseos estaban juzgando al Señor por las obras que Él hacía, y le decían que Él estaba incluso invalidando el día de reposo. Pero la obra que estaba haciendo el Señor no pertenece a la ley de Moisés. El poder de Dios, el sanar a un ciego, no está en la ley de Moisés. Nadie podía sanar a un ciego, nadie podía darle vista a oído a un sordo, ni podía hacer saltar a un cojo. Entonces no había ninguna ley con la que realmente ellos pudieran juzgar al Señor. Esta ley no permitía incluso juzgar al Señor, ni siquiera porque estuviera haciendo una obra en el día de reposo. Una obra buena, maravillosa, milagrosa, Dios mío. Porque esas obras no pertenecen
no pertenecían a esta ley, pertenecían a la ley del reino celestial. Mientras ellos pensaban que estaba violando esa obras la ley. Claro, ellos pensaban que él estaba juzgando la ley que la Torá que habían recibido en el monte Sinaí. Pero las obras que estaba haciendo el Señor eran las del monte de Sión. Entonces esta ley no pertenece, no hay juicio aquí contra esas leyes. Entonces ellos estaban desde todo mundo, desde todo punto de vista, el desorden los tenía desorientados. Estaban totalmente desordenados y desorientados. Era ellos, a pesar de que no tenían la llaga manifiesta, estaba por dentro de ellos. Y por eso el Señor le dice, sepulcros blanqueados. Ustedes están llenos de pudrición, de huesos podridos por dentro, pero por fuera están blanqueados, para que lo vean blanqueado, pero por dentro no. Siempre esa era la comparación del Señor. No hay fruto. La ley de los frutos no pertenece a esta ley. Y el Señor estaba mostrando ahora los frutos del reino celestial. Los frutos o la ley del poder de Dios. Esa ley es la que el Señor dice, mi ley. Esa ley es la que no está profanada, porque no pertenece a este mundo. O sea, con estas leyes no se pueden violar aquellas leyes. Son dos cosas diferentes. Solamente las hace Él. Por eso es que amar al enemigo, hermano, no pertenece a estas leyes. Aquí no, aquí hay que leer, aquí estamos leyendo que hay que amar al enemigo. Bueno, pero ay, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí lo dice, porque estás adquiriendo, porque la ley nos da conocimiento del pecado, pero ahí está el límite. Ese es el límite que tienes ahí. Claro, él le dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley esta. Sí, si toca que juzgar a tu enemigo o condenar a tu enemigo, condénalo. Ya no se la pases por alto, pero la ley del reino, ¿no es cierto? Va más allá. Ya. Sino que ama también a tus enemigos. Y eso es lo difícil. Sí, porque la ley te decía, tú me tienes que indemnizar a mí, me tienes que pagar el daño que me hiciste. Ya me explico. Pero la ley del reino de los cielos sobrepasa la ley de Moisés. Va más allá de ella. O sea, es más, hermosa. Y recuerden, Dios mío bendito, se me viene la palabra del profeta que dijo, no recuerdo el texto, pero que dijo que él engrandecería su Torah. Él engrandecería su Torah, la gloriosa. Claro, Dios engrandecer la Torah. Claro. Pero él la está haciendo engrandecer en nosotros. Fíjense que Gálatas 3:2, Gálatas 3:2. Está una discusión aquí precisamente sobre el discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y le está diciendo aquí, insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fidelidad? O sea, ¿recibiste el poder de Dios por obras? ¿Tú has hecho obras de ese tipo, del poder de Dios? ¿O las obras del poder de Dios se hacen por el ruaj, por el poder, por el mismo poder?
Esa pregunta entonces nos la hace el Señor a nosotros también. Si nosotros estamos hablando de que nuestros frutos obedecen a su poder y no a nuestro conocimiento o a nuestra iniciativa, sino por algo que recibimos que no vino de aquí, que no estuvo en un lugar aquí y que viene del propio reino celestial, del propio Señor. Tan necio sois, habiendo comenzado por el Ruaj, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Miren el 5. Aquel pues que le suministra el Ruaj y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fidelidad? Entonces, cuando veamos los frutos del Señor, no pensemos que lo estamos recibiendo por la ley, sino por la fidelidad del Señor. Gracias. Porque Él fue el que entonces circuncidó nuestro oído en el 8º día. Lo tenemos circuncidado por causa de que vamos a nosotros a heredar el reino de los cielos. Entonces estamos viendo ya estas cosas que no se veían, como dice Hebreo, el libro de Hebreo, que no hacían parte de la ley, cosas que están totalmente desconectadas de la ley. Porque si el Señor sabía que ninguno de nosotros podía hacer eso, Él no iba a poner algo aquí, iba a escribir algo de ese tipo. No, ustedes van a coger a los ciegos y le van a dar la vista, ustedes van a coger van a amar al prójimo porque ustedes son bastante espirituales, amorosos. Entonces, el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreo, que siempre hemos leído, nos está confirmando eso. Dice que la fidelidad es la sustancia de lo que estamos esperando. La sustancia de lo que estamos esperando. Dice la demostración de lo que no se ve. Entonces nosotros solamente podemos saber que esto se está cumpliendo es cuando estamos demostrando, no cuando lo estamos proponiendo, sino cuando ya lo estamos demostrando. Y son las cosas que no se ven, que es lo que siempre nos está el Señor manifestando a nosotros. Las cosas que no se ven son las cosas que no pertenecen a este mundo. Las eternas. Son las cosas eternas. Entonces eso es lo que nosotros esperamos. Por eso es que no podemos, ¿y para qué poner los ojos en las cosas de este mundo? Si lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor. La palabra del Señor, nos referimos es a la que es incorruptible, a la que no puede ser profanada, a la que nosotros no tenemos acceso, porque si hubiéramos tenido acceso ya lo hubiéramos profanado, porque el ser humano está siempre con esa tendencia. No le agradan las cosas de Dios. Bueno, hermano, entonces finalizamos nuestra parashá. Damos un saludo a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros y que tengan un feliz Shavuot para todos. Shavuot.